Hola, muy buenas tardes desde Medellín, Colombia y buenas noches para los amigos de Europa y de Egipto. Buenas tardes para América Latina. Vamos a continuar entonces con la segunda jornada de nuestro segundo simposio mundial RAITSE, reconstrucción del tejido social en medio del COVID-19. Y no podemos empezar sin agradecer a Smart Technology y a José Luis Castaño por este inmenso apoyo con su plataforma que nos han venido brindando. A al Instituto Universitario Internacional de Toluca, que es la universidad que nos está certificando y nos está dando el aval universitario para todas las personas que estamos acá, y por supuesto a los organizadores, que es RAITSE, la red académica intercontinental para el desarrollo humano, social y empresarial, de la cual formamos parte todo este equipo humano que estamos acá detrás, tanto desde la parte académica como la parte logística, como la parte científica. Y el aval que nos están dando nuestras instituciones amigas, FINTES, que es la Federación Internacional de Especialistas, GLOSE, que es Global Certification nunca he podido, Entrepreneurs, la empresa Talento Humano Emprendedor, ADETEC, Asociación Peruana para el Desarrollo de la Educación Técnica y Tecnológica. En fin, gracias a ellos y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan desde 14 países diferentes en esta emisión que estamos haciendo. Y ahorita tenemos una participación muy importante. Nos van a hablar, nos van a compartir sobre adolescentes, retos y oportunidades durante el COVID-19. Y para eso nos está hablando una gran amiga, una gran compañera que nos está hablando en este momento desde Egipto. Ella es mexicana, pero vive hace ya mucho tiempo, mucho rato en Egipto y es la doctora María Isabel Islas León. Ella es doctora en educación por el Instituto Universitario Hispano-Mexicano. Tiene una maestría en educación con especialidad en el área docencia y una licenciatura en educación secundaria con especialidad en español. Es máster en inteligencia emocional y soft skills. Es certificada como coach y también en programación neurolingüística. Certificada en estándares de competencia, en evaluación del aprendizaje con enfoque formativo, certificaciones en liderazgo, en elaboración de rutas de mejora para instituciones educativas, en prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de niños y niñas en centros de atención de la familia, certificada en promoción de lectura. Mejor dicho, no sigo leyendo porque está aquí una gran hoja de vida, es tallerista internacional. Mejor dicho, la doctora eh, María Elizabeth Islas León, bienvenida, gracias por acompañarnos y Gracias, el micrófono es suyo. muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la presentación y pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a continuar con nuestro trabajo en nuestro segundo Congreso Mundial. A continuación, pues vamos a hablar sobre la reconstrucción del tejido social en medio del COVID-19. Y como bien lo mencionaba Santiago, nuestro tema de hoy va a ser adolescentes, retos y oportunidades durante el COVID-19. En este momento nosotros vamos a abordar algunos contenidos como es la introducción, vamos a hablar sobre algunos aspectos psicológicos, emocionales y contenidos curriculares en los cuales los adolescentes están inmersos, así como, por supuesto, los padres de familia y los docentes. Vamos a comenzar con una introducción como el ser humano al ser un ente social. El gran filósofo Aristóteles nos decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Perdón. Para constatar que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. Entonces, entender esto en el ser humano, sabemos que estar constantemente en comunicación con las diferentes esferas que nos rodean es muy necesario. Sin embargo, estar inmersos en este momento frente a una pandemia es muy complicado.
Esta necesidad es mucho más marcada para los adolescentes, ya que muchas veces solo con sus padres pueden sentirse a gusto y relajados, pues si bien en este periodo ellos se manejan con cierta irritabilidad y molestia, es algo debido a los cambios físicos y psicológicos que, bueno, todos lo sabemos, aunado al periodo de aislamiento que están viviendo en este momento, al demostrar su sentir en la familia puede provocarle graves problemas, incluso distanciamiento social o familiar. Para ellos poder socializar de manera que les gustaría cubrir sus necesidades es bastante abrumador y complicado. Por esta razón es que a los adolescentes debemos ser muy, muy cuidadosos y muy enfáticos. A mí me gusta mucho hablar acerca de los adolescentes y estar muy al pendiente de ellos porque ellos están en un periodo en que definitivamente se sienten que nadie los entiende, que no pueden hablar con nadie. Y este momento en que están sufriendo el aislamiento en diferentes sentidos, bueno, es muy complicado para ellos, pero lo vamos a ir manejando poco a poco y ya lo iremos platicando. Ahora, vamos a hablar sobre los aspectos psicológicos en los que se ven envueltos los adolescentes y vamos a empezar por la resiliencia. ¿Qué vamos a ver de la resiliencia? Es la capacidad, primeramente, de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones diversas. Sabemos que todos los adolescentes y en general todas las personas tenemos esa capacidad. Sin embargo, en ocasiones tenemos que ver la posibilidad de llevarlo y, si es necesario, lograr que este periodo en casa les sea más llevadero y al mismo tiempo logren un mejor desempeño durante el periodo escolar que están cursando y que ahora tienen que llevar de una modalidad distinta a la acostumbrada. Los jóvenes por naturaleza son muy resilientes, saben sobresalir, saben sobrellevar las situaciones, sabemos que se habla de bullying, de estrés, de relaciones entre pares, etcétera. Sin embargo, ellos lo han sabido manejar. Vamos a tratar de ser muy enfáticos en esta parte para lograr apoyar a los alumnos o a los adolescentes. Al mismo tiempo, nosotros podemos estar viendo dentro del entorno familiar que se pueden reflejar daños sociales y familiares. Esto, todo lo que vamos a ver durante esta hora de charla, yo creo que no es nada que nosotros no sepamos. Sabemos que existe un sinfín de situaciones con los adolescentes en cualquiera de sus esferas sociales. Sin embargo, la idea de en este momento hacer un poco de énfasis en todo esto es para recordarlo, para recordar que como padres, que como docentes, tenemos que estar conscientes y entender especialmente a los adolescentes en este momento porque están en un momento que más nos necesitan. ¿Sí? Entonces, si tomamos como un primer apoyo a la familia, es muy importante que las personas adultas observen, por favor, papás, maestros, observen y estén atentos a todo aquello que rodea a los adolescentes, así como a su forma de comportarse o dirigirse a los demás. Creo que conocemos a nuestros alumnos o a nuestros hijos, o al menos un poco, y sabemos que si de repente algo cambia de lo normal, independientemente de lo que está pasando, debemos estar muy al pendiente para saber cómo poderlos ayudar. Si en su entorno familiar llegaran a existir daños sociales y familiares, será mucho más difícil para ellos la convivencia. El hecho de estar en un encierro con todos los miembros de la familia puede causar mucha desestabilidad emocional en todos los integrantes. Ahora, debemos recordar que las familias problemáticas no solo son exclusivas de un contexto de marginación, privación o pobreza, sino que las podemos encontrar en cualquier contexto social, cultural o económico. Sabemos que se caracteriza por presentar múltiples problemas como alcoholismo, uso de sustancias tóxicas o violencia intrafamiliar o en uno o más de sus miembros. Esto ya lo estaremos viendo con más detalle a lo largo de esta serie de conferencias con nuestros compañeros. Sin embargo, sí es muy importante tomarlo en cuenta en este momento porque
Si por alguna razón existen problemas serios dentro de una familia donde se encuentra el adolescente, puede, si no ha empezado a fumar, si no ha empezado a beber alcohol, quizá este sea un momento de debilidad para ellos en que vayan a querer hacerlo. Entonces, al ellos estar en este tipo de violencia intrafamiliar, puede llevarlos a crisis recurrentes tanto a nivel individual como familiar. Todo este estrés se puede ver reflejado en uno o varios miembros de su familia. La estructura de este entorno puede ser caótica, donde no haya límites. Podemos ver que existe una comunicación disfuncional y una carencia de empatía, lo que hace a los adolescentes más vulnerables en el contexto social y de pares. Por la misma situación, ellos van debilitándose anímicamente, psicológicamente, emocionalmente, y eso a la larga les puede hacer daño al momento de que regresen a su entorno social y escolar. Por otro lado, el aislamiento que tienen de sus amigos y el hecho de no poderse comunicar con ellos de manera constante como les gustaría, conlleva al hecho de que puedan empezar a sentirse daños en la parte afectiva, familiar y social, por lo que es de suma importancia prevenir esta situación que puede ser tan conflictiva para nuestros adolescentes, y debemos tratar de cuidar, no dañar su autoestima, y de esta manera se pueda desempeñar de manera normal con sus grupos de pares en el momento en que ellos puedan socializar nuevamente y dentro de la familia. Y por supuesto, tenemos que cuidar también el desempeño de sus actividades escolares. Todo este contexto en el que estamos ahorita todos inmersos genera una serie de cambios físicos, mentales, psicológicos, actitudinales, emocionales. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención. Sabemos que todos estamos ocupados, lo platicábamos hace un momento, entre el trabajo, las actividades de casa, el cuidado de los hijos en casa, el apoyo. Tenemos mucho que hacer, sin embargo, debemos ser muy conscientes de que tenemos que cuidar esa parte en nuestros jóvenes. Están en una época muy vulnerable y tenemos que cuidar de esta parte. Debemos saber, por otro lado, que las características del niño en su contexto familiar son muy importantes, como lo mencionaba hace un momento, porque si bien sabemos que existe actualmente un sinfín de familias disfuncionales, esto ya no es nada raro en la actualidad. Sin embargo, con todo y eso, el adolescente puede sentirse cómodo y tranquilo dentro de su hogar si se siente apoyado y entendido por los alumnos por los adultos que platican con él, que conviven con él en el día a día. En caso contrario, tratará de apoyarse de sus amigos para tratar de desahogarse sobre la situación o el sentir que tiene en ese momento. Si ellos sienten que no pueden confiar en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en los adultos que tienen en ese momento, pueden caer en un círculo vicioso, no solamente en cuanto al uso de algún tipo de droga, sino también un daño psicológico que puede dejar rezagos muy importantes para su edad adulta. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta el contexto familiar. Tenemos que ser muy observadores en esta parte. Y bueno, si somos padres de familia, pues tendremos que ser el doble de tolerantes a los cambios de conducta y estados de ánimo por los que pasa nuestro adolescente en este momento, y poner atención a lo que pasa dentro del entorno familiar. Tenemos que encontrar el momento, tenemos que encontrar el punto, observar qué pasa con nuestros hijos, si tengo 2, 3, 4, no sé. Tenemos que cuidar, nosotros como adultos, como docentes, en este momento somos el apoyo para nuestros adolescentes. Vamos a tratar de adentrarnos a todo eso que ellos viven y verificar qué es lo que pasa con ellos y el entorno a ellos. Y por ejemplo, en el caso de que somos docentes, tratar de estar al pendiente de nuestros alumnos. Como docentes sabemos que a la mayoría de nuestros alumnos los conocemos muy bien.
si son traviesos, si son flojos, si son platicadores, si son juguetones, si son dedicados, etcétera, etcétera. Entonces, como docentes, también podemos estar al pendiente de nuestros alumnos, entendernos y apoyarlos si lo requieren. Tenemos nuestro tiempo de clase, tenemos nuestro tiempo de actividades, nuestro tiempo de preguntas, etcétera, etcétera. Sin embargo, conozco y tengo la fortuna de tener varios amigos maestros que se dan la oportunidad y el tiempo para hablar con los alumnos, para platicar con ellos, para tratar de que se desahoguen, porque tienen esa confianza con los docentes. Entonces, vamos a usar todos esos conocimientos que nosotros tenemos de nuestros alumnos para ayudarlos. Insisto, no necesariamente tiene que ser durante clase. Ahorita el contexto en el que estamos desarrollando nuestras clases es complicado, para muchos maestros es nuevo, a muchos maestros se les dificulta. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos darnos un tiempo para platicar, para generar o que siga esa confianza con nuestros alumnos y puedan platicar con nosotros respecto a todo lo que les está pasando, a su sentir y a cómo se va desarrollando todo esto. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, al estar confinados por un largo periodo, como ha sido todo este tiempo que llevamos y que ha sido muy difícil en general para todos nosotros, es muy probable que en el contexto de nuestros jóvenes existan factores de riesgo y factores protectores dentro de su círculo familiar. Tristemente, hay situaciones que llevan a los adolescentes a desarrollar conductas nocivas para su salud o integridad física. El hecho de no tener una buena relación con sus padres, hermanos o las personas que están viviendo con ellos en este momento, los puede llevar a un sinfín de situaciones como el alcoholismo, el tabaquismo, lo mencionaba hace un momento. Entonces, incluso ellos pueden llegar a adquirir las conductas de agresión física o psicológica de las personas que lo rodean. No es nada raro para nosotros, insisto, como padres de familia, como docentes, el saber que los niños o los adolescentes suelen ser reflejo de lo que viven en casa. Todos sabemos que esto es un reflejo del día a día que ellos viven. Entonces, en este momento pasan 24/7 en su casa. Es muy difícil, es complicado, están absorbiendo información, aprendizaje, conocimientos, todo lo que hay a su alrededor y puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, insisto mucho, seamos muy observadores con ellos para ver qué es lo que está pasando. Existen, por ejemplo, algunos padres de familia que en ningún momento se han hecho cargo de cubrir o tratar de cubrir las necesidades de un adolescente, ni físicas, mucho menos emocionales. Ellos corren el riesgo aún más grande de que sus hijos puedan caer en algunos problemas de conducta o adicción. Si bien sabemos que existen familias disfuncionales y que muchos jóvenes en la actualidad pueden llevar una vida normal con esto, hay jóvenes a los que les afecta demasiado, que no pueden subsanar la situación o la forma de vida que llevan en familia. Entonces, esto puede hacer que los alumnos, los adolescentes, puedan caer mucho más fácilmente en algún factor de riesgo de situación familiar o social. Pero bueno, no todo es malo en el contexto familiar. También tenemos factores protectores dentro de este. A fin de cuentas, estamos dentro de la familia y es nuestro círculo y es nuestro nido, nuestro lugar de seguridad, el lugar donde siempre vamos a llegar o casi siempre se puede llegar, ¿no? Entonces, esto de los factores de protectores dentro de la familia también existe. De entrada, bueno, como se les mencionaba, ellos se encuentran en un lugar seguro para su salud física, dada la contingencia que se vive en este momento. No tienen necesidad de andar en la calle, no tienen necesidad de dormir en la calle, de andar en algún lugar o en otro lugar o estar
viendo dónde pasan la noche o dónde comen. De alguna manera, ellos tienen esa oportunidad de tener un lugar donde vivir y donde estar resguardados mientras pasa toda esta contingencia. Además, está su lugar donde es el espacio que se siente seguro, quizás su recámara, quizá la sala, quizá un rincón de la casa, el que ustedes me quieran decir. Esos espacios que toman los adolescentes para sentirse seguros. Eso es muy bueno para ellos porque en algún momento ellos pueden tener esa necesidad de sentirse a salvo de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto conlleva también a que seguro habrá momentos en que los jóvenes deseen aislarse del resto de la familia. Y bueno, es normal, yo creo que todos en algún momento necesitamos momentos de soledad, minutos de soledad, de tranquilidad para pensar, para calmarnos o relajarnos simplemente. Esto es importante y es fácil hacerlo si tenemos la oportunidad. Lo importante aquí como padres, en este caso, es ser pacientes y tolerantes con ellos para lograr una sana convivencia. Por otro lado, si las circunstancias y el ambiente lo permiten, se pueden realizar actividades que lograrían un acercamiento familiar, permitiendo de esta manera conocer un poco más a nuestros adolescentes y una mejor relación entre padres, hijos, hermanos, primos. Los contextos son muy variados en las familias. Existen lugares donde viven primos, hermanos, abuelos, tíos. Entonces, todo esto debemos tomar todas estas circunstancias, todo esto que está pasando como una oportunidad. Lo platicábamos en algún momento, no es estar encerrado, es estar a salvo, no es estar a fuerza con mi familia, es apoyarlo. Somos familia y de repente pensamos diferente y tenemos diferencias, sin embargo, nos estamos dando cuenta en este momento que este es nuestro contexto, que este es nuestro lugar que nos tiene a salvo y donde vamos a estar. Entonces, es muy importante en este momento que nosotros podamos poner atención en los factores de riesgo que puede haber con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y también los factores protectores que les podemos dar. Nosotros podemos hacerlo, podemos darnos 5 minutos. Yo he hablado muchas veces en algunas pláticas. No se trata de tiempo de cantidad, se trata de tiempo de calidad. Si tengo 5 minutos para jugar con mi hijo, 10, 2, no sé, yo creo que todo, como lo han mencionado mis compañeros en las pasadas charlas, es cuestión de actitud. Hay mucha actitud que debemos tomar en cuenta y que debemos ver cómo manejarla, estar dispuestos a hacerlo. Tenemos días estresados, tenemos días complicados entre todo lo que ya he mencionado. Sin embargo, yo sí les suplicaría a todos los padres, a todos los docentes que pongan atención y les regalen 3, 5 minutitos de su tiempo a sus hijos. Y bueno, si tienen 2, 3, si pueden hacerlo al mismo tiempo con sus hijos, pues qué bueno, a lo mejor les pueden regalar 5 minutos. A lo mejor puede haber situaciones en que como adolescentes tendrán alguna cosa que hablar o que platicar o que decir y que quieren hablarlos solo con el papá o solo con la mamá. Bueno, me doy mi tiempo, me doy mis 3 minutos con mi hijo, que me pueda decir qué tiene, qué siente, qué le preocupa, qué le hace feliz, etcétera. Vamos a tratar de dar tiempo de calidad a todo esto que nosotros estamos viviendo en este momento. Sabemos que contamos con muy poco, sin embargo, yo sí sugeriría que fuera una oportunidad, 5 minutos diarios, yo creo que son suficientes para estar con nuestros hijos y conocerlos un poco en el día a día. Obviamente tenemos que generarles confianza, que logren platicarnos todo lo que sienten, todo lo que viven, todo lo que sufren, porque seguro que también están sufriendo a la par que muchos de nosotros. Entonces, yo enfatizaría mucho esta parte de los factores protectores que hay dentro de la familia. Ahora, tenemos que ver y tomar en cuenta que el estado de aislamiento en el que nos encontramos nos hace vulnerables en muchos aspectos y, como lo he mencionado, en el caso de los adolescentes son mucho más susceptibles a estas circunstancias.
por lo que es recomendable que apliquemos algunas estrategias para la salud mental de nuestros adolescentes y en general para cualquier persona o para cualquier miembro de la familia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primeramente tenemos que tratar de dormir nuestras 8 horas al día. Ahorita con todas estas circunstancias, dormimos más, dormimos menos, dormimos a deshoras, podemos dormir a las 6 de la tarde, estar despiertos a las 3 de la mañana. Debemos tratar de conservar nuestro mismo horario de sueño para que eso nos ayude y ayude a nuestro cuerpo a permanecer de una manera cotidiana. Además de que eso nos dará fortaleza y tranquilidad, ya que nuestro cerebro podrá descansar del estrés de todo el día y nos permitirá realizar nuestras actividades cotidianas de la misma forma que estuviéramos saliendo. No dejamos de trabajar, no dejamos de desayunar, de preparar la comida, de hacer tareas, de hacer trabajos, de tomar clases. A lo mejor en este momento es en línea, es estresante para algunos que no saben manejar la tecnología de alguna manera. Entonces, el dormir nos ayuda muchísimo para todo lo que tenemos que hacer. Vamos a tomarlo muy en cuenta, por favor. Y obviamente tenemos que tratar de comer sanamente, tratar de comer frutas y verduras. En este momento el encierro hace que se nos antojen las papitas, los dulces, los chocolates, los pasteles. Me incluyo, por supuesto que me incluyo, a mí me pasa todo el tiempo. Y tengo que ser muy cuidadosa con eso porque podemos caer en una situación de salud complicada en cuanto esto termine. Entonces, hay que tratar de comer sanamente, hay que tratar, no sé, a lo mejor entre comidas se le antoja algo a nuestros hijos, quizá un poco de zanahoria rallada, un poco de pepino, un poco de jícama, no sé, lo que nosotros podamos tener a la mano y que sepamos que es sano y que les va a ayudar. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo de esta manera, porque esto, aunado al hecho de que estamos sin hacer ejercicio o sin actividades físicas, esto puede llevarnos a la larga a que nos afecte física o mentalmente. Nosotros sabemos que tanto el cuerpo necesita ejercitarse como el cerebro necesita ejercitarse y necesita descansar. Entonces tenemos que ir uniendo todo esto para tratar de ayudar a nuestros hijos y esto, por supuesto, además de proteger su salud mental, nos va a ayudar físicamente. Otra cosa que podremos hacer es tratar de hacer algún ejercicio en casa, ya sea hacerlo solo o que nuestro adolescente lo quiera hacer solo, que quiera hacerlo encerrado en su recámara, o bien pueden hacerlo acompañados por un miembro de la familia o por varios. En este momento, bueno, las redes sociales que tienen un sinfín de videos que nos pueden servir para hacerlo como juegos, como distracción, como entretenimiento o definitivamente como ejercicio. Entonces, esto nos puede ayudar a ejercitarnos, podemos lograr una convivencia más sana, podemos nuevamente tratar de convivir entre todos. Además, esto nos puede relajar y hacer que se nos pase el día de una manera agradable y saludable. Tratemos de hacer esto, tratemos de incentivarlos, tratemos de invitarlos a hacer algo, un juego, una plática, no sé, existen muchísimos para edades de preescolar hasta adolescentes, adultos. Existen un sinfín de actividades que podemos realizar desde casa, jugando. Solo tenemos que tratar de hacerlo y decidirnos a hacerlo. Pero bueno, si a pesar de todo lo anterior existiesen situaciones estresantes en el ambiente, se les sugiere a los padres de familia tener un acercamiento con su maestro, con el maestro de su hijo o hija, o con algún especialista. He visto en las redes sociales que hay muchos profesionistas que apoyan en estos momentos a familias, a jóvenes, adolescentes, a niños, ¿sí? Afortunadamente existen, si pueden buscarlos, pueden preguntar, podemos platicarlo después.
y buscar que les pueda ayudar o orientar respecto a lo que pueden hacer o de qué manera pueden ayudar a sus hijos y, bueno, por supuesto a sus adolescentes, para que puedan estar de una mejor manera durante este periodo de aislamiento social. Pasa que a veces platicando con padres de familia me dicen, es que mi hijo ya no se acerca a mí, es que mi hijo ya no quiere que lo abrace, es que mi hijo ya no quiere estar conmigo. Y yo les pregunto, ¿en qué momento pasó? Dime tú en qué momento permitiste que eso pasara, ¿sí? Porque yo creo que si bien los adolescentes pasan por un periodo de buscar su propia personalidad, su independencia, no dejan de ser niños, no dejan de ser nuestros hijos y no dejan de sentir una necesidad afectiva. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Si ustedes tienen a su pareja y de repente su pareja ya no les hace caso, ¿qué pasa? Ah, ¿por qué ya no me hace caso? ¿Ya no le gusto? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no me pone atención? ¿Qué está pasando? Si eso pasa entre nosotros como adultos en cuanto la persona que nosotros queremos perdemos su atención, ¿cómo puede pasar con un adolescente? Díganme qué puede pensar un adolescente al momento en que su papá o su mamá deja de decirle cómo estás, cómo te fue, qué hiciste, un abrazo, un beso, un te quiero mucho, un estoy orgullosa de ti. Siempre debemos tener palabras positivas para los jóvenes, siempre. Es muy importante. Tenemos que cuidar esa parte emocional, ya que si bien sabemos que la personalidad de los jóvenes se va formando hasta alrededor de los 7 años, sabemos que todo lo que pasa en este momento es complemento para el tipo de adultos con el que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a tratar de ser muy cuidadosos con eso, por favor. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar sobre los primeros auxilios emocionales. Los primeros auxilios emocionales es algo muy agradable. En lo personal me gusta mucho manejarlo y trabajarlo con las personas que me hacen favor de acercarse a mí porque es una forma de hacerles ver que las cosas no son tan malas, que dentro de todo lo malo siempre vamos a encontrar algo bueno. Siempre vamos a encontrar algo bueno dentro de todo lo malo que encontremos. Por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia y del COVID, estoy encerrado, no salgo, no veo, etcétera, pero ¿qué tengo de bueno? Tenemos que ver y al menos, les aseguro que al menos una cosa buena todos vamos a encontrar. Solo es cuestión de buscarla y hacerla crecer y que eso nos lleve a otra y a otra y a otra situación. Podemos hacerlo, solamente es cuestión de irlo buscando e irlo haciendo. Y bueno, en este momento que sabemos que para nuestros jóvenes las emociones son lo más importante y lo que más ayuda a definir sus ideas, su actuar y su pensar, entonces debemos estar muy al pendiente de su actuar, su sentir y su pensar. Tenemos que poner mucha atención en este momento. Al ser yo maestra del nivel secundaria, del nivel básico, trabajar con adolescentes, me decidí hacer una pequeña encuesta en línea para un grupo de 75 adolescentes mexicanos. Y bueno, los resultados que tengo están aquí. El 65% se siente aburrido en casa. El 66% se siente ansioso o estresado. El 39% está molesto o frustrado. El 20% se siente solitario. El 25% está asustado o preocupado. El 54% se siente feliz de estar en casa. Yo creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Es muy cómodo estar en casa. El 62% se siente tranquilo, vuelvo a lo mismo, de alguna manera estar en casa da cierta tranquilidad. Yo creo que a todos en general.
el 58% se siente entretenido, perdón, el 25% está triste y el 15% está deprimido. ¿Qué podemos ver en esta tabla? Podemos ver que tenemos un margen del 15% de jóvenes deprimidos. Durante este periodo de confinamiento me he enterado desafortunadamente de casos de suicidio en jóvenes y personas adultas por esta situación, por esta razón y por diversos factores. De ahí la importancia y lo que les hago el hincapié de que debemos tener en cuenta qué pasa con nuestros adolescentes, cómo se sienten y de qué manera podemos ayudar. 10 minutos, doctora. Gracias. Ok. Bueno, debemos tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos o de nuestros adolescentes. Muchos llegan a tener necesidades espirituales, simplemente es el silencio, la soledad, a saber la verdad y muchas veces se llegan a tener la necesidad de símbolos y rituales, sin hablar de ninguna religión, en especial de nada, simplemente la necesidad espiritual que tienen los jóvenes puede valerse de cualquiera de estos puntos. Perdón, me voy a ir un poquito más rápido. Se acabó mi tiempo. Debemos también cuidar las expresiones de dolor que hay con nuestros adolescentes. Muchos no lo van a hacer de hacerlo de una manera totalmente con cara de dolor, como lo sentimos todo, ¿no? Puede haber en un grito, en un silencio, en un llanto, o en los sensibles que pueden estar. Debemos ser muy, muy cuidadosos, muy observadores. Mi énfasis es observar. Otra cosa importante, vamos a promover su empoderamiento. Tiene que saber que todos estamos juntos en familia para salir adelante de esta situación. Todos podemos hacerlo y tú como adolescente, tú como hijo, tú como hija, tienes el poder y la facilidad de hacerlo si te decides. En tu escuela, en casa, con hermanos, con padres, puedes hacerlo. Y bueno, vámonos un poco a esa parte que a todos nos preocupa, que son los contenidos curriculares. Nos preocupan como maestros, nos preocupa como padres, nos preocupa como gobierno, nos preocupa como sociedad. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una parte muy importante y muy delicada. Todos sabemos que en cualquier asignatura existen aprendizajes significativos de cada uno de los contenidos. Tenemos que cuidar en este momento, no tenemos que llenar a los jóvenes de tareas, ni de trabajos, ni de investigaciones, porque al mismo tiempo lo estamos haciendo con nosotros o hacia nosotros. Tenemos que identificar qué exactamente necesito que mi alumno aprenda, que le va a servir, con el que va a poder continuar, que no va a poder volver a ver en el siguiente ciclo, en el siguiente semestre, y tratar de apoyarlos. ¿Cómo puede ser esto? De por sí la situación de aprendizaje es difícil. Podemos hacerlo de manera lúdica, con un collage, con una historieta, con un cuento. A lo mejor quieren representar algo, a lo mejor hacen algo en computación. Podemos enlazar las asignaturas, platicar entre maestros, como siempre lo hemos hecho. Entonces, vamos a enfocarnos en ver que nuestros alumnos aprendan y que nuestros adolescentes aprendan lo que es necesario aprender. Vamos a dejar de llenarnos de paja, de situaciones que en este momento no nos ayudan a ninguno, ni a los maestros, ni a los padres, ni mucho menos a los alumnos. Algo muy importante es que debemos aprender a respetar la individualidad en el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Creo que lo hacemos desde el aula, creo que nosotros sabemos cómo aprenden nuestros hijos, cómo aprenden nuestros alumnos, sabemos los estilos de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje en los que ellos obtienen los conocimientos, ¿sí? Sabemos que cada uno es diferente, de ahí nuestras planeaciones, de ahí nuestras actividades. No dejemos de respetar la individualidad de nuestros alumnos, de nuestros adolescentes, a pesar de la situación. Es complicada, es difícil, es mucho trabajo que hacer, pero no dejemos de hacerlo. Algo muy importante, no minimizar los trabajos hechos en casa. Hay alumnos que de por sí les cuesta mucho trabajo, ahora sí, valga la redundancia, les cuesta mucho trabajo realizar actividades en el aula, con el maestro orientándolos, apoyándolos, y si hacen un esfuerzo por entregar
algún tipo de trabajo en línea, por correo, lo que sea, que hayan hecho solos en casa, no los minimicemos, al contrario. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos niños y adolescentes que trabajan solos, que no tienen quien los apoye. Entonces, cuidado mucho con esto, es parte del empoderamiento y es parte de la autoestima y del apoyo a los alumnos. Si nos es posible, debemos orientar a los padres en el tema que se les dificulte a sus hijos. Si cabe la posibilidad, si el padre de familia se presta, bueno, orientarlos. Yo les digo, muchas veces el apoyo a los hijos es básicamente que estés sentado al lado de ellos. El ver que estás con él, que te interesa como padre, como maestro, lo que está haciendo, eso es un gran incentivo para todos los alumnos, el ver que realmente les importas como padre o como maestro. Ahora, también es muy cierto y no podemos dejarlo de lado, va a haber pérdidas en los aprendizajes. Ni los maestros, ni los alumnos, ni los padres de familia, la mayoría no estamos familiarizados al modo de trabajo que estamos teniendo que llevar en este momento. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo como padres, como alumnos y como maestros para lograr el objetivo y que el adolescente, el niño saque a flote el ciclo escolar, con la información, con los aprendizajes. Pero si no es así, tenemos que ser muy objetivos y saber que esto no va a ser posible. Aquí el punto es que si tú hiciste realmente lo que tenías que hacer, no tienes nada de qué preocuparte porque hiciste tu mayor esfuerzo. Y yo creo que todos estamos en el hecho de tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo al respecto para sacar esto adelante. Pero bueno, tenemos que ser muy conscientes y lo único importante aquí es poner todo nuestro empeño y toda nuestra actitud, padres, alumnos y maestros. Y bueno, pues eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Perdón que me fui muy rápido al último. El tiempo se nos agota. No sé si haya alguna pregunta al respecto, algo que algún comentario que quieran hacer. Preguntas hay muchas, doctora. Preguntas hay muchas. Acá Muy bien. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, mi querida amiga doctora Elizabeth, por la participación. Y sí, le cuento que sí tenemos bastantes preguntas. Es un tema que de todas formas nos tiene a todos muy interesados porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos adolescentes, pues forman parte de ese gran reto. Primero que todo, sabemos que los adolescentes por su característica evolutiva, pues están en un momento de reto, un momento de reto a la norma, y cuando la norma adicional viene impuesta por una enfermedad y además por el gobierno, pues las cosas se pueden a veces salir un poco de control. Sí, es muy complicado. Sí, como adultos nos es complicado, como adolescentes, mucho más. Entonces, bien, vamos a hacer algunas preguntas, pero aquellas personas a las que, pues porque son como 30 y pico de preguntas, muchas, que no se les vaya a responder en este momento, la doctora Elizabeth coloca ahí, coloca allí sus teléfonos, sus contactos, entonces, de una manera personal y directa, ella podrá dar también respuestas. Vamos con la primera pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué actividades específicas permiten un adecuado desarrollo emocional en los jóvenes durante el confinamiento en casa que actualmente están viviendo? Bueno, hay una actividad que me gusta mucho sugerir cuando tengo mis talleres con padres. Rápidamente, en una tela, como tipo zapatera, donde guardamos los zapatos todos, ¿sí? Que tienen pequeños espacios para guardar los zapatos. En Sí, México sí, es zapatera, no sé cómo la llamarían en otros países. ¿cómo Bueno, se pronuncia? en cada uno de los espacios vamos a poner el nombre de cada uno de los integrantes de la familia. De repente nos cuesta mucho comunicarnos entre familias, ¿sí? Porque yo no quiero decirle algo, pero pues no puedo. Entonces, algo que me gusta mucho es esa actividad
porque yo voy a poner el nombre de cada uno de los integrantes de la familia en cada espacio y yo le voy a escribir una carta a mi hijo y se la voy a dejar ahí. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Si estoy triste, si estoy contento, ¿qué necesito? ¿Cómo necesito que me ayude? Porque a lo mejor yo le empiezo a decir algo y él se enoja y empezamos a gritar y empiezan los problemas. Entonces, es una buena manera de comunicación, es una buena manera, es una estrategia de acercarse, de poder decir realmente lo que queremos hacer, lo que necesitamos y lo que no nos gusta, porque también se vale decir lo que no nos gusta. Muy bien, excelente. Y nos escribe Ernesto Flores de la Escuela Normal desde México o México. ¿Cómo apoyar a los adolescentes una vez que regresen a las escuelas y privilegiar la recuperación de las relaciones interpersonales y la convivencia por encima incluso de las académicas cuando en este momento tienen una alta carga de estrés? ¿Cómo Sí. privilegiar las relaciones de convivencia sobre las académicas ahora que ellos regresen? Bueno, eso es muy importante porque tenemos que ver la posibilidad de que los niños regresen a su estabilidad, entre comillas, su estabilidad emocional como adolescente, ¿sí? Entonces, se pueden realizar una serie de ejercicios, eh, de cuestionarios, de trabajos en equipo. Si gusta contactarme después o enviarme su correo, yo le puedo enviar una serie de dinámicas o actividades que podemos trabajar en grupos, ya sea numerosos, ya sea pequeños, dependiendo. Bueno, en México la mayoría de los grupos del salón de clases son muy numerosos, entonces podríamos platicarlo, se los puedo enviar. De entrada, lo más importante de todo esto, tenemos que recordar, a partir, y yo estoy totalmente convencida, a partir de la inteligencia emocional, podemos hacer muchas cosas con nuestros jóvenes. Entonces, esas actividades van enfocadas a tratar de restablecer todo ese daño que han tenido en este momento. Muy bien, doctora, y ahora viene con una pregunta. Ya se ha discutido en varias oportunidades, pero sigue siendo una gran pregunta. ¿Cómo apoyar a los adolescentes con discapacidad para evitar que sientan emociones negativas y más en este momento? Y cuando hablamos de discapacidad, pues claro, hay muchos tipos de discapacidad. Mm, me- Creo que acá tal vez hacen referencia a discapacidad sensorial. Debemos tratar a los niños con discapacidad de igual manera que tratamos a cualquier niño, a cualquier adolescente, tratarlos. Sin embargo, nosotros como docentes sabemos que van a tener muchas limitantes. Desafortunadamente existe el punto de que muchos padres de familia consienten de más a cuando sus hijos tienen una situación de discapacidad. Lo primero que tenemos que hacer es tratarlos igual. Sin embargo, a la hora de los resultados sabemos que no van a ser los mismos, ¿sí? Si tú le pides que escriba 10 palabras con B, a lo mejor te escribe 3 o 4, a lo mejor te escribe con dislexia, etcétera. Pero tú no le vas a decir, bueno, no me hagas tu 10 porque tú no puedes, tú nada más hazme 3. No, eso no les ayuda para nada. Y eso Claro, es muy importante. les afecta la autoestima y les va generando también un nivel de dependencia. Eso es lo que algunos psicólogos llaman generar también unas ganancias secundarias frente a una situación que es tan particular Sí, de sí, ellos. a mí me ha pasado con alumnos, llegan los papás, la mamá y me dice, es que a mi hijo trátemelo así, porque discúlpeme señora, yo no lo voy a hacer, pero yo tengo mis razones, que son las que estoy explicando, porque es el bien para el niño, porque va a crecer y tiene que hacerse fuerte, tiene que ser fuerte. Muy bien, y eso nos lleva a otra pregunta que nos hacen por acá. Dice, cuando el confinamiento empiece a levantarse, leo textualmente, cuando el confinamiento empiece a levantarse, ¿qué consecuencias pueden generar en los niños y adolescentes y qué recomendaciones para afrontar esa situación? Bueno, ¿qué consecuencias? ¿En qué aspecto? No especifica qué consecuencias, pero pensaríamos que más bien es a nivel emocional. ¿Qué consecuencias a nivel de emocional y a nivel de relacionamiento
se pueden presentar después de haber estado 3 meses en confinamiento. Podríamos volver a la respuesta de una de las preguntas. Cuando ellos regresen a clase, van a regresar a lo que es primordial para ellos, los amigos, los pares, los novios, las novias. Entonces, tenemos como docentes, como padres, que darles ese espacio. Tenemos que darles la oportunidad de que retomen su vida poco a poco. Obviamente, también tenemos que ser muy enfáticos en que, ok, vas a poder platicar con tu amigo, con tu compañero, pero también necesito que hagamos esta actividad. Termíname tu actividad y en cuanto tú me termines tu actividad, tú tienes el tiempo libre que te quede para platicar con tu compañero. Eso es algo que en lo personal a mí me funciona muy bien en el aula de clase. Si yo tengo 50 minutos de clase y tenemos 5 actividades, diséñame tus actividades, dámelas, te las califico y si te quedan 5, 10 o 15 minutos, tú las puedes utilizar para lo que tú necesites o lo que tú quieras. Y de esa manera animas a los alumnos a trabajar, porque saben que si tienen 50 minutos le pueden quedar algo extra, pero depende de ellos, del esfuerzo que ellos hagan. Pero hay que respetar que tienen que volver a estar inmersos en sus círculos sociales. Sí, sí, definitivamente. Y eso nos lleva, miren, acá hay una pregunta que me parece muy curiosa y bueno, alguien puede decir, no, pero qué pregunta tan simple. Aclaramos que no hay preguntas simples, todas son importantes, pero No, todas son importantes. todas son importantes, pero esta podría alguien pensar que es simple, pero al mismo tiempo, pero a mí me parece que es demasiado importante porque es cotidiano. Los que vivimos o trabajamos o tenemos hijos adolescentes lo sabemos. Dice, leo textual, buenas tardes, reciban un cordial saludo. Me gustaría realizar una pregunta. ¿Cómo abordar a un adolescente que tiene brote de acné y no quiere conectarse en línea a sus clases por vergüenza? Bueno, aquí es cuestión de hablar, de hacerles ver que no es el único. Infinidad de adolescentes tienen ese problema. Todos. Aquí el niño tiene un problema de autoestima que necesitan ayudarle a reforzar los padres, que tienen que hacerle ver que es temporal, que no va a ser el único. Pueden decirle, ponte a observar, observa a tus compañeros, observa a tus compañeras. No solamente pasa en niños, también hay niñas que son muy bonitas y que de repente ya les salió acné, poco, mucho, y están en la misma situación. Es un periodo, es una temporada y es normal. Es normal. Si tus compañeros te hacen burla, es normal. ¿Cuál es el problema? El problema del bullying y de las burlas que hacen entre compañeros es que no se enfrentan. ¿Sí? Sí, supongo que esa es la situación. Le da miedo que le vayan a hacer burla. ¿Por qué me vas a hacer burla? Es normal. Bueno, no, a ti no te pasa porque tus genes son diferentes, pero esto es normal. La menstruación es normal. El crecimiento del cuerpo es normal. Necesitan quitar ese tabú de toda esa parte física, los padres y algunos maestros, para que se quite y puedan dejar de existir ese tipo de situaciones. Yo sugiero eso. Sí, que ellos entiendan, hacerles entender que es algo transitorio. Por ejemplo, decirle, vea, hijo, yo también tenía, y mostrarle fotos. Mire, cuando yo tenía su edad, míreme que a mí me decían, parecía una piña, cualquier cosa, y míreme que ya no la tengo. Es decir, que el niño, el joven, sepa que es una situación transitoria por la que todo el mundo está pasando. Muy bien. Igual, debemos entender que la autoestima es un factor fluctuante en todos nosotros los seres humanos y que se ve afectado por diferentes situaciones, pero en el caso de los adolescentes está mucho más afectado por esa construcción que ellos están haciendo en ese momento de la percepción, de su realidad y de su vida. Entonces, hay que entenderlos, no decirles palabras peyorativas, sino entenderlos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Una pregunta Sí, más. ¿Sí? claro, perdón. Y es que hay algo importante, es muy importante observar que las personas o los jóvenes que nos agreden son jóvenes que están más dañados que nosotros. Ojo con eso a todos los jóvenes. Observen quiénes son
los compañeros que nos agreden. Así, porque ese es un tema muy amplio, pero solo observen eso y van a ver lo bueno que es su vida a partir de que alguien nos intenta dañar. Perdón. No, claro, el micrófono es suyo, doctora. Una pregunta Gracias. más, dice, ¿cómo generar los factores protectores desde la casa? Primero que nada, como adulto, tienes que prepararte, tienes que estar consciente y aceptar que tienes una gran responsabilidad. Todos la tenemos, en este momento se acentúa. Yo creo que la actitud es lo primero que debemos tener dentro de casa. Ya me tiró la comida, ya no se levantó, ya no me ayudó. Hay formas. Si yo muevo mi vaso de un lado para otro, es suficiente para generar conflicto, para generar regaños, para generar gritos, para generar problemas. Tenemos como adultos que ser muy conscientes y muy tolerantes. Insisto, si en algún momento siento que ya no puedo, existen lugares. En este momento yo me he encontrado con muchas personas, muchos profesionistas que te pueden ayudar. Incluso, yo lo he dicho, con el simple hecho de escucharte todo lo que te pasó en el día y que ya explotaste, eso es más que suficiente. Actitud, responsabilidad y mucho amor. Mucho amor a lo que tienen. No esperen a perderlo, no esperen a que algo malo pase. Disfrútenlo, y vívenlo y aprecienlo. Sí, lo que usted dice es algo que se ha repetido en toda la mañana también y es bien importante. El diálogo es fundamental, la conversación, el diálogo abierto, respetuoso y afectuoso. Muy bien. Tenemos tiempo para una última pregunta, doctora, de las 40 y algo que ya han llegado, porque siguen llegando. Dice, ¿cómo proteger a los hijos ante las redes sociales? ¿Cómo proteger a los hijos? Todos queremos proteger a nuestros hijos. Quisiéramos tenerlos en una burbuja y que no les pase nada. Mi hijo el mayor tiene 30 años y yo sigo queriendo que no le pase nada. Eso no es posible. ¿Qué podemos hacer? El diálogo, la comunicación, la confianza, hacer énfasis en su personalidad, en su autoestima. Las redes sociales, los jóvenes son muy crueles. Tenemos que aprender a reforzar su autoestima, a saber qué les daña para que no tengan que hundirse más en eso, que puedan hablar con ustedes. No los podemos proteger de las redes sociales ni de un sinfín de cosas, pero podemos apoyarlos, escucharlos y orientarlos. Y una buena estrategia es lo que les comentaba. Pongo mi sobrecito en la pared, está un sobre con mi nombre Elizabeth y ya mi hijo me dejó una carta, mamá, es que a mí no me gusta que llegas muy tarde de trabajar, por favor trata de llegar más temprano. En ese momento yo sé que a mi hijo le afecta que yo llegue tan tarde, pero no me lo dice de frente porque no puede o porque piensa que lo voy a regañar o que me voy a enojar o lo que sea. O yo le puedo decir, hijo, necesito que me ayudes en casa porque yo me canso y no puedo con todo, yo necesito de tu ayuda. Pero no se lo puedo decir de frente porque empezamos a discutir. Entonces, esa es una estrategia magnífica, a mí me encanta y el 99% de las veces funciona. No funciona cuando las personas no quieren hablar. Muy bien. Hay muchas preguntas más, entonces de verdad le pido el favor a todos aquellos que nos están escuchando que se las hagan a la doctora por los WhatsApp, que ahí muy amablemente los compartió, porque realmente son bastantes y siguen llegando, pero ya el tiempo se nos terminó porque hay que continuar. Hay dos comentarios que nos están haciendo y que son a nivel de comentario más que de pregunta. Nos dice uno de las personas que está con nosotros, dice, la espiritualidad es vital para todo ser humano. Cada uno puede colocarle apellido. Es más allá, no Claro, es religión. Y aquí sería un momento para volvernos fuertes espiritualmente, ¿no? claro, porque además entre la espiritualidad y el aspecto emocional nos levanta muchísimo. Llámese como se llame, el simple hecho de tener una paz espiritual y una fortaleza, perdón, espiritual ayuda mucho. Muy bien. Y alguien nos dice, los hijos, ya como conclusión,
también como aporte, los hijos siempre veremos mal el consejo de los padres. No lo entenderemos sino hasta que nosotros nos convertimos en padres. Es cierto, es muy cierto. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento y sobre todo su corazón. Sabemos que está Al muy lejos, contrario, pero está muy cerca también, muy lejos, pero muy cerca. Muchísimas gracias. así es. Ese es el dicho de mis hijos y el mío. Mis hijos están en México, yo estoy aquí y nuestro dicho es este, eh, cerca y lejos. Sí. No hay diferencia. Podemos estar del otro lado del mundo cada uno, pero estamos muy cerca siempre. Eso es importante. Muy bien. Les cuento que se nos ha unido gente de otros países. Tenemos ya gente de Argentina, gente de Armenia, de Bután. Tenemos gente de Uganda, incluso de Portugal, de Perú, además de Mayotte, no, de Mayotte, de la India. Entonces, Ah, qué bueno. se nos está uniendo muchísima gente. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces un pequeño break para que nos estiremos, para que nos tomemos un vaso de agua o un café, porque continuamos con nuestro querido amigo, el sexólogo, periodista Miguel Ángel Balderos, que nos va a hablar de identidad de género y reconstrucción de relaciones armónicas en medio del COVID-19. Entonces, debemos salirnos e ingresar en la conferencia de Miguel Ángel Balderos. Nos vemos entonces exactamente en 15 minutos, 3:15, hora colombiana, hora de México, 15 minutos más. Nos vemos nuevamente. Que estén bien. Un saludo, hasta luego, Santiago. Gracias.